Hola, muchas veces nos preguntamos por qué los descendientes de Yehudá, los descendientes del pueblo de Israel, los llamamos Bnei Israel, los hijos de Israel, o Bnei Yaakov. Israel y Jacob es la misma persona. Como recordarán, Jacob era el patriarca, nieto de Abraham, hijo de Isaac, que luego de unos cambios importantes en su vida, la lucha con el ángel que tuvo, de acuerdo a la tradición bíblica, su nombre es cambiado por de Israel. ¿Por qué generalmente este es el nombre que se instaló? Y por ejemplo, nuestro pueblo no se llama Bnei Abraham, o no se llama Bnei Yitzhak, o inclusive no se llama Bnei Moshe, los hijos de Moshe. Cualquiera de ellos hubiera cumplido de manera más que digna el rol de haber sido, digamos, el héroe epónimo, de alguna manera, el héroe simbólico de la descendencia del pueblo judío. Abraham, ¿no es cierto?, el primero que reconoció el poder de Dios y obedeció ciegamente, siendo el primer hebreo, va a la tierra prometida. Yitzhak, por supuesto, coparticipa con el padre en la dolorosa experiencia de la Akeidá, de la atadura de Yitzhak, cuando casi lo sacrifican. De Moshe ni que hablar, ¿no es cierto? De los 5 libros de la Torá, 4, el pueblo es liderado por él. ¿Por qué justo Jacob? Porque además Jacob, según inclusive nuestra parashá, el Parashat Vaishlach, lo encontramos en él, inclusive en otros textos alrededor de esa parashá, como una figura bastante complicada. Encontramos que Jacob tenía dificultades para vincularse con su hermano, dificultades e inclusive con actitudes poco éticas respecto de su padre, cuando le arrebata la bendición que Yitzhak, su padre, había preparado para Esaú, su hermano. Inclusive esa relación poco feliz y poco bien estructurada con su madre. E inclusive después, cuando él se va, básicamente porque tiene que huir por el enojo de su hermano, es engañado por su suegro Labán. Claro, de eso él no tenía la culpa, pero en realidad encontramos que prácticamente en grandes momentos de su vida tuvo vínculos conflictivos. Inclusive cuando él logra arrebatarle la bendición a su hermano Esaú, porque engaña a su padre Jacob disfrazándose de quien no era, la bendición supuestamente de Dios no funciona, porque finalmente él tiene que reconocer y tratar de buscar por sus propios medios la reconciliación con su hermano, que hacía 20 años que estaba enojado con él. Entonces, ¿por qué él se transforma en esa figura epítome en el pueblo judío, los hijos de Israel o los hijos de Jacob? Hay un autor que yo más de una vez compartí con ustedes. Me refiero a la figura del gran rabino Jonathan Sacks, Zichrono Libraja, rabino británico, ¿no es cierto?, muy importante en la reflexión de la interpretación moderna de los textos de la Torá. Él explica que una de las características más importantes que tenía Jacob, y él lo coloca, me parece a mí, inclusive por encima de otros líderes, es el tema de invertir un esfuerzo. Pero no un esfuerzo para poder resolver problemas nada más, sino un esfuerzo a partir de la autocrítica, el esfuerzo donde él decide que él quiere cambiar. Veamos un poco. Jacob, su vida era una vida cómoda, vivía protegido por su madre. Ya el texto dejaba claro que la madre lo quería a él y su padre lo quería a su hermano Esaú. De una situación bastante complicada, hace un montón de actos que no fueron éticos, como los que mencionamos al principio, porque lo vemos como una figura problemática en muchos sentidos, pero él de pronto toma conciencia de eso y decide cambiar. Y decide cambiar primero cuando finalmente, por revelación de Dios, se va de la casa de su tío, de Labán, donde había vivido, toma a sus esposas en aquel momento y decide pacificar con su hermano. Él toma conciencia de eso. Inclusive toma conciencia porque Dios le había revelado que lo había elegido a él como sucesor en la línea patriarcal. Pero él se daba cuenta que no era digno. Entonces tenía que, de alguna manera, pacificar con Dios, pacificar con su vida, pacificar con su hermano. Y entonces lo que hace es exactamente eso. Despacito le ruega a Dios, hay una plegaria maravillosa, extraordinariamente sensible, donde le pido a Dios que le ayude y lo disculpe, y lo ayuda a llevar adelante y que no caiga víctima del enojo de su hermano. Busca formas para poder conciliarse con su hermano, se reconcilia con su hermano. Y finalmente un texto precioso también en la parashá, donde él queda solo, porque por temor a que su hermano venía con 400 hombres y le haga daño, había dividido a su campamento en subgrupos para poder protegerlos. Y en un momento dado él queda solo, y de pronto dice el texto que queda solo,
y se comienza a pelear con un hombre, que nosotros entendemos que es un ángel, pero en las palabras del texto parecería entender, según algunos, que él está peleando consigo mismo. Y esto es clave, pelear consigo mismo para poder cambiar. Hacer autocrítica, decir en qué estuviste mal, en qué es lo que hiciste que no está correcto y que puedas transformarte en una persona diferente. El texto lo cuenta que donde además con quien estaba peleando era con un ángel. Y entonces, antes de que termine la pelea, donde él resiste esa pelea, o bien consigo mismo, según algunos, como mencionamos, o bien con un ángel de Dios, donde él queda herido en una pierna, entonces el ángel dice, bueno, déjame ir. Y él dice, no te dejo ir hasta que no me bendigas. Y finalmente le da una bendición que va a reemplazar la bendición que él obtuvo de mala manera engañando a su padre. Y él lucha por tener una bendición que sea auténtica porque él quiere dejar de ser lo que en realidad fue. Luchó, se hirió, peleó, dio vuelta a las cosas y con mucho esfuerzo logró ser el patriarca digno que alguna vez Dios le dijo que iba a ser. Este esfuerzo personal con su propia vida es un elemento importantísimo en la historia del pueblo judío, que además, por la historia de nuestro pueblo, el sufrimiento, las frustraciones, las muertes, las persecuciones, las torturas, las hogueras en distintas épocas, también necesitaron de nosotros para tener tosudez y poder continuar viviendo. Interesante, el faraón, cuando veía al pueblo judío, cuando los había esclavizado en Egipto, decía que este es un pueblo de dura cerviz, un pueblo cabeza dura. Y bueno, y esto es lo que mostró Jacob con el objetivo de alcanzar el bien. Aunque él había encarnado aquello que estaba mal, supo encontrar la fuerza para poder enmendar. Y no solamente que enmendó y fue mejor de lo que era, llegó al punto de ser digno de ser llamado el Padre de Israel, nosotros ser sus hijos, los Benei Israel. Ojalá que cuando estemos equivocados o cuando las cosas vengan mal y tomemos conciencia que mucho de lo que ocurre tiene que ver con nosotros y con que no fuimos cuidadosos, que tengamos la tosudez, que tengamos la fuerza de voluntad para enmendar y cambiar, para hacernos merecedores de una vida más digna, más respetada, más respetable inclusive para nosotros y que realmente nos pueda permitir avanzar de una manera más digna. Shabbat Shalom para todos.